Las luces fluorescentes del Hospital Infantil Memorial proyectaban sombras ásperas sobre el estacionamiento vacío mientras Marcus Thompson hacía su ronda de seguridad a las 11 de la noche, con sus pesadas botas resonando contra el concreto. La pequeña se desplomó cerca de la entrada de urgencias, no parecía tener más de 7 años. Su pequeño cuerpo temblaba contra el frío pavimento, mientras se oían voces lejanas desde el interior del hospital. Marcus se arrodilló sin dudarlo, moviendo las manos con sorprendente seguridad mientras le tomaba el pulso y le inclinaba la cabeza hacia atrás para despejarle las vías respiratorias. Mientras intentaba estabilizar a la niña, no se dio cuenta de que la mujer con la bata lo observaba atentamente desde las sombras, estudiando con los ojos cada movimiento con una intensidad que parecía casi profesional. La respiración de la niña se estabilizó bajo su cuidado, pero algo en la forma en que la mujer que la observaba dio un paso al frente sugería que ese momento lo cambiaría todo. «Señor, no debería atender pacientes», dijo una voz a sus espaldas, aguda e inquisitiva en el aire nocturno. Marcus Thompson se había acostumbrado al ritmo tranquilo de los turnos de noche en el Hospital Infantil Memorial. El uniforme de seguridad le pesaba más de lo debido, y la radio en su cinturón crepitaba ocasionalmente con los registros rutinarios del centro de control. A sus 42 años, se movía por los pasillos con el ritmo mesurado de quien había aprendido a encontrarle un propósito a las pequeñas responsabilidades. Su hija Zoe dormía tranquilamente en su modesto apartamento a 6 manzanas de distancia, y estas horas nocturnas le proporcionaban los ingresos constantes que mantenían estable su pequeño mundo. El hospital se transformó al terminar las horas de visita. Atrás quedaron los padres ansiosos agarrando sus tazas de café y el constante murmullo de conversaciones preocupadas. En su lugar, llegó una energía diferente. La eficiencia concentrada del personal nocturno, el suave pitido de los monitores y las crisis ocasionales que recordaban a todos porque los hospitales nunca dormían de verdad. Marcus había aprendido a leer estos ritmos para distinguir entre los sonidos normales de la atención médica nocturna y los sutiles cambios que indicaban que algo urgente estaba sucediendo. Esta noche se sentía diferente desde el momento en que había ingresado. Había una tensión en el aire que no podía identificar, una sensación de que los patrones habituales estaban de alguna manera desfasados. El doctor Peterson había sido inusualmente brusco durante su breve interacción en el ascensor, y varias enfermeras parecían más estresadas de lo habitual para un martes por la noche. Marcus archivó estas observaciones mientras continuaba sus rondas, revisando puertas y vigilando las áreas de estacionamiento con la minuciosidad que le había ganado un discreto respeto entre el personal. La niña apareció tan repentinamente que Marcus casi la pasó por alto en la sombra cerca de la entrada de urgencias. Estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada en la pared de concreto, con un pijama que parecía demasiado fino para la fresca noche de octubre. Su cabello oscuro le caía sobre la cara, e incluso desde la distancia, Marcus podía ver que algo andaba mal. Su respiración era superficial y rápida, y sus pequeñas manos estaban apretadas en puños a los costados. Marcus se acercó lentamente. Su entrenamiento y protocolo de seguridad chocaban con un instinto mucho más profundo. «Hola, cariño», dijo suavemente, agachándose a su altura. «¿Estás bien? ¿Dónde están tus padres?» La chica lo miró con ojos que parecían demasiado viejos para su rostro. «No me siento bien», susurró, su voz apenas audible por encima del zumbido distante del sistema de ventilación del hospital. «Todo se siente raro». Antes de que Marcus pudiera responder, la chica puso los ojos en blanco y empezó a convulsionar. Sin pensarlo, Marcus la sujetó al caer, colocándole la cabeza para protegerle las vías respiratorias, mientras su mente repasaba automáticamente los pasos que había aprendido hacía tiempo. Le comprobó el pulso, rápido pero constante, y se aseguró de que su lengua no le obstruyera la respiración. La convulsión duró menos de 1 minuto, pero a Marcus le parecieron horas. Mientras el cuerpo de la chica se relajaba y su respiración se normalizaba, Marcus notó pasos que se acercaban desde la entrada del hospital. Levantó la vista y vio a una mujer con bata y pantuflas de hospital caminando hacia ellos,
a paso pausado. Pero con propósito. Parecía tener unos 30 años, con cabello castaño hasta los hombros y un porte que sugería que era una paciente más que una visitante. ¿Está bien?, preguntó la mujer, con un tono de preocupación profesional que contrastaba con su atuendo de paciente. Tuvo una convulsión, respondió Marcus, sin dejar de monitorear los signos vitales de la niña con movimientos automáticos y precisos. Ya se detuvo, pero necesita que la vea un médico de inmediato. La mujer asintió, pero en lugar de ofrecer ayuda o expresar el pánico que la mayoría de la gente mostraría en una situación así, simplemente observó las acciones de Marcus con intensa concentración. Parece que sabes lo que haces, comentó, con un tono neutral, pero de alguna manera significativo. Marcus sintió un rubor en la cabeza. Un rubor en sus mejillas. Tengo algo de entrenamiento básico en primeros auxilios, dijo, mintiendo con facilidad después de 3 años de práctica. Todo el personal de seguridad lo tiene. La expresión de la mujer no cambió, pero algo en sus ojos sugería que había oído más de lo que sus palabras revelaban. Soy Sara, dijo simplemente. Soy paciente. ¿Debería ir a buscar ayuda? Eso estaría bien, respondió Marcus, aunque notó que Sara no se movió de inmediato hacia la entrada del hospital. En cambio, continuó observándolo trabajar, captando con la mirada detalles que la mayoría de la gente pasaría por alto. La forma en que colocaba la cabeza de la niña, la seguridad con la que le tomaba el pulso, la forma suave pero firme en que le hablaba a la niña semiconsciente. Está bien, cariño, le decía Marcus a la niña con voz tranquila y tranquilizadora. Estás a salvo ahora. Nos aseguraremos de que recibas la ayuda que necesitas. La niña abrió los ojos de golpe y miró a su alrededor confundida. ¿Dónde estoy? Estaba buscando a mi mamá. Estás en el hospital. Marcus explicó con suavidad. No te sentías bien. ¿Recuerdas? ¿Cómo te llamas? Lily, susurró la niña. Lily Mitchell. Mi mamá trabaja aquí a veces, pero me perdí buscándola. Marcus sintió que se le encogía el corazón al ver el miedo en la voz de la niña. Encontraremos a tu mamá, Lily. Pero primero, necesitamos asegurarnos de que estás bien. ¿Puedes decirme cómo te sientes ahora mismo? Antes de que Lily pudiera responder, las puertas de emergencia se abrieron de golpe y el doctor Peterson salió con 2 enfermeras. Los pasos que se acercaban eran rápidos y decididos, y Marcus sintió la tensión habitual que conllevaba el escrutinio minucioso de sus acciones por parte de profesionales médicos. ¿Cuál es la situación?, preguntó el doctor Peterson con tono enérgico y profesional, arrodillándose junto a Marcus y la niña. Niña de 7 años con convulsión tónico-clónica breve que duró aproximadamente 45 segundos. Marcus informó automáticamente. El periodo de espera era normal, receptiva y orientada. Dice que se llama Lily Mitchell y que buscaba a su madre. El doctor Peterson arqueó ligeramente las cejas ante la precisión clínica del informe de Marcus, pero no hizo comentarios directos. En cambio, comenzó su propia evaluación del estado de Lily mientras las enfermeras se preparaban para trasladarla al interior. Buen trabajo estabilizándola, dijo en voz baja, con un tono de respeto que Marcus no había escuchado en años. Mientras el equipo médico se preparaba para trasladar a Lily al interior, Marcus retrocedió para darles espacio. Notó que Sara había permanecido allí durante toda la interacción, con la atención centrada no en la emergencia médica, sino en Marcus. Había algo inquietante en su intensa observación, como si estuviera realizando algún tipo de evaluación. Gracias por ayudarme, le dijo Lily a Marcus mientras las enfermeras la subían a una camilla. Me hiciste sentir segura. Esas simples palabras impactaron a Marcus más de lo debido. Logró sonreír y le dio una suave palmadita en la mano. Eres muy valiente, Lily. Los médicos te van a cuidar de maravilla. Mientras el equipo médico desaparecía por la entrada de urgencias, Marcus se encontró solo con Sara en el estacionamiento. El silencio se prolongó entre ellos, lleno de preguntas que ninguno parecía preparado para hacer. Impresionante, dijo Sara finalmente,
con voz pensativa. La mayoría de los guardias de seguridad no habrían sabido manejar una convulsión pediátrica con tanta eficacia. Marcus sintió que sus muros defensivos se cerraban de golpe. Como dije, todos tenemos entrenamiento básico. Se giró para irse, pero las siguientes palabras de Sara lo detuvieron en seco. Convulsión tónico-clónica, orientada al periodo postal y receptiva. Esa no es terminología básica de primeros auxilios. Marcus se giró para mirarla, con una expresión cuidadosamente neutral. Veo muchos programas médicos, dijo, odiando lo débil que sonaba la excusa incluso a sus propios oídos. La sonrisa de Sara era cómplice, pero no cruel. Seguro que sí. Soy paciente aquí, pero yo mismo trabajé en el sector sanitario. Reconozco a alguien con verdadera formación médica cuando la veo. La confesión se cernió entre ellos como un desafío. Marcus se encontró observando a Sara con más atención, notando su porte a pesar de la bata de hospital, la precisión clínica de sus observaciones, la total ausencia de sorpresa ante la convulsión de Lily. Había más en esta mujer de lo que parecía, al igual que había más en Marcus de lo que su uniforme de seguridad sugería. Debería volver a mis rondas, dijo Marcus con voz cuidadosamente profesional. Espero que te sientas mejor pronto. Seguro que nos vemos por ahí, respondió Sara, con un tono que Marcus no pudo descifrar. Después de todo, este es un hospital pequeño. Mientras Marcus se alejaba, sintió que la mirada de Sara lo seguía hasta que desapareció por la esquina del edificio. El encuentro lo había dejado inquieto de una forma que no podía articular del todo. Había habido algo deliberado en toda la situación, desde la aparición de Lily en el estacionamiento hasta la cuidadosa observación de Sara de sus acciones. Pero lo que más le molestaba era el reconocimiento que había visto en los ojos de Sara. La mirada de alguien que veía a través de la cuidadosa fachada que había construido durante los últimos 3 años. El resto de su turno transcurrió en silencio, pero Marcus no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo significativo había cambiado. Había pasado 3 años aprendiendo a ser invisible, a desempeñar sus funciones sin llamar la atención sobre las habilidades y los conocimientos que se había visto obligado a abandonar. Esa noche, esa invisibilidad se había visto destrozada por la convulsión de una niña y la mirada misteriosa y cómplice de una paciente. Mientras conducía a casa por las calles vacías, Marcus se encontró pensando en las palabras de Lily: «Me hiciste sentir seguro». Hacía tanto tiempo que no podía usar sus conocimientos médicos para ayudar a alguien que casi había olvidado la satisfacción que sentía al marcar una verdadera diferencia. La sensación era peligrosa. Le recordaba todo lo que había perdido y todo lo que se había visto obligado a renunciar. Pero al entrar en su complejo de apartamentos y prepararse para despertar a Zoe para ir a la escuela, Marcus se dio cuenta de que algunas cosas merecían el riesgo de ser visto. Esa noche, había ayudado a una niña asustada. Y por primera vez en 3 años, se sintió él mismo de nuevo. Cualesquiera que fueran las consecuencias, no podía arrepentirse de ese momento de conexión con su antiguo propósito. El sol de la mañana comenzaba a asomar por el horizonte mientras Marcus subía las escaleras hacia su apartamento, con la mente aún procesando los acontecimientos de la noche. No sabía que Sara estaba en ese momento sentada en su coche en el aparcamiento del hospital, tomando notas detalladas de sus acciones y planeando su próximo paso. No sabía que Lily Micheli dormía plácidamente en la sala de pediatría. Su convulsión no había sido más que una prueba cuidadosamente orquestada. Y ciertamente no sabía que el Dr. Peterson estaba en ese momento revisando su expediente personal con renovado interés, preguntándose cómo un hombre con tan evidente experiencia médica había terminado trabajando en seguridad en el hospital donde una vez había salvado vidas. Todo lo que Marcus sabía era que algo había cambiado, y no había vuelta atrás al cuidadoso anonimato que había mantenido durante 3 años. La pregunta ahora era si ese cambio conduciría a la redención o a la ruina, y si tenía el coraje de descubrir cuál sería. La historia apenas comenzaba,
Y Marcus Thompson estaba a punto de descubrir que a veces los momentos más importantes de nuestras vidas se disfrazan de encuentros rutinarios con desconocidos que no son lo que parecen. La niña que se desplomó fuera del hospital ciertamente lo había cambiado todo, pero no de la manera que nadie, incluido el propio Marcus, podría haber predicho. Mientras abría silenciosamente la puerta de su apartamento y se preparaba para afrontar otro día fingiendo ser alguien que no era, Marcus no tenía ni idea de que su nueva vida, cuidadosamente construida, estaba a punto de chocar con el pasado profesional que tanto se había esforzado por dejar atrás. El choque sería doloroso, revelador y, en última instancia, transformador. Pero primero, lo obligaría a afrontar la verdad sobre lo que realmente había sucedido hacía 3 años, y si la justicia demorada aún podía ser justicia. La mañana trajo nuevos desafíos y nuevas preguntas. Pero también trajo una nueva esperanza. Y para un hombre que había pasado 3 años aprendiendo a vivir sin esperanza, ese fue un regalo más preciado de lo que jamás hubiera imaginado. Pero la esperanza, como Marcus estaba a punto de aprender, a menudo tiene un precio. Y a veces ese precio es más alto de lo que jamás imaginamos que estaríamos dispuestos a pagar. 2 días después, Marcus se encontró con Sara de nuevo en la cafetería del hospital durante su hora de cena. Estaba sentada sola en una mesa de la esquina, todavía con la bata puesta, pero con un aspecto mucho más alerta de lo que debería ser alguien que se recupera de una enfermedad grave. Su postura era erguida, sus movimientos seguros, y cuando vio entrar a Marcus, su sonrisa parecía casi expectante. «Marcus», gritó, señalando la silla vacía frente a ella. «¿Te importaría acompañarme? Odio comer solo». Marcus dudó. Su instinto le advertía que esta mujer representaba un peligro para el delicado equilibrio que había mantenido. Pero algo en su mirada directa y el recuerdo de sus perspicaces preguntas de hacía 2 noches lo despertaron la curiosidad suficiente como para acercarse. «¿Cómo se siente?», preguntó al sentarse. Su uniforme de seguridad provocó la habitual mezcla de amables asentimientos y despidos invisibles del personal del hospital que los rodeaba. «Mucho mejor, gracias», respondió Sara, aunque sus ojos sugerían que lo estaba observando en lugar de charlar. «He estado pensando en lo que pasó la otra noche. Estuviste excepcional con esa niña». Marcus sintió que se le subían las mejillas. Cualquiera habría hecho lo mismo. «No», dijo Sara con firmeza. «Nadie lo habría hecho. La mayoría de la gente habría entrado en pánico o habría pedido ayuda sin saber qué hacer mientras esperaban. Evaluaste su estado, manejaste su vía respiratoria, la colocaste en la posición correcta y proporcionaste un informe clínico que habría impresionado a cualquier sala de emergencias. Médico». La precisión de sus observaciones le hizo sentir un nudo en el estómago a Marcus. «Parece saber mucho sobre procedimientos médicos para pacientes». La sonrisa de Sara era enigmática. «Te dije que trabajé en el sector sanitario. Reconozco la competencia cuando la veo». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «La pregunta es, ¿por qué alguien con tu evidente formación médica trabaja en seguridad en un hospital?» Marcus se levantó bruscamente, su silla rozando el suelo. «Debería volver a mis rondas». «Marcus, espera». La voz de Sara tenía un tono de urgencia que lo hizo detenerse. «No intento incomodarte. Intento entender por qué alguien con tus habilidades las oculta». La palabra «ocultar» golpeó a Marcus como un golpe físico. Se giró para mirarla, con expresión cuidadosamente controlada. «No estoy ocultando nada. Estoy haciendo mi trabajo». «¿Tu trabajo?», repitió Sara pensativa. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando en seguridad aquí? ¿3 años?» Marcus respondió automáticamente, y de inmediato se arrepintió de haber revelado incluso ese pequeño detalle. «3 años», reflexionó Sara. «Es un periodo interesante. ¿Sabes lo que pasó en este hospital hace 3 años?» Marcus sintió que se le iba la sangre del rostro. «No sabría nada de eso». «Hubo un escándalo», continuó Sara, con voz suave pero implacable. «Un paciente murió por negligencia médica, y alguien tenía que asumir la culpa.
El informe oficial decía que fue un error de enfermería, pero siempre había dudas sobre lo que realmente sucedió. Marcus apretó los puños a los costados. Eso no tiene nada que ver conmigo, ¿verdad? La mirada de Sarah era penetrante, pero no cruel. Marcus Thompson, anteriormente Marcus Thompson, enfermero titulado, con 15 años de servicio ejemplar y especializado en urgencias pediátricas, perdió su licencia de enfermería tras la muerte de Timothy Chen, de 8 años, en urgencias el 15 de octubre de hace 3 años. La cafetería pareció desvanecerse alrededor de Marcus cuando las palabras de Sarah lo impactaron con la fuerza de una agresión física. Su nueva identidad, cuidadosamente construida, se desmoronó en cuestión de unas pocas frases, dejándolo expuesto y vulnerable de maneras que había olvidado que eran posibles. ¿Cómo lo sabes?, susurró, con la voz apenas audible por encima del ruido ambiental de la cafetería. Porque he estado investigando lo que pasó esa noche, respondió Sarah en voz baja. Y no creo que fueras responsable de la muerte de Timothy Chen. Marcus la miró fijamente, con la mente dando vueltas. ¿Quién eres? Sarah metió la mano en el bolsillo, sacó una credencial del hospital y la deslizó por la mesa hacia él. La foto mostraba a la misma mujer, pero el nombre era doctora Sarah Michei, jefa de gabinete, y el fondo era papel membretado del hospital. No soy paciente, dijo Sarah en voz baja. Soy la nueva jefa de gabinete y he estado llevando a cabo una investigación no oficial sobre varios incidentes ocurridos durante la administración anterior. Tu caso fue uno de ellos. Marcus sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Por qué harías eso? Porque creo en la justicia, respondió Sarah simplemente. Y porque creo que te convirtieron en el chivo expiatorio de los errores de otros. La revelación de que Sarah no solo era médica, sino jefa de gabinete, hizo que los pensamientos de Marcus tomaran rumbos que no había permitido en 3 años. El dolor y la ira cuidadosamente compartimentados que había enterrado bajo su uniforme de seguridad volvieron a inundarlo con una fuerza abrumadora. No importará, dijo finalmente, con voz hueca. El informe oficial está sellado. La familia está tranquila. Nadie quiere revisar lo sucedido. ¿Y si les dijera que la familia de Timothy Chen nunca creyó la versión oficial?, preguntó Sarah. ¿Y si les dijera que llevan 3 años haciendo preguntas y quieren saber la verdad sobre lo que le pasó a su hijo? Marcus cerró los ojos, recordando esa terrible noche con dolorosa claridad. El niño de 8 años había llegado en estado crítico, y el doctor Bittman, el médico de cabecera, había estado bebiendo en un congreso médico esa misma noche. Marcus había percibido olor a alcohol en su aliento, pero era demasiado joven para cuestionar directamente a un médico experimentado. Cuando el doctor Whitman cometió el grave error que le costó la vida a Timothy, Marcus fue quien lo documentó en sus notas de enfermería. Intenté decir la verdad, dijo Marcus en voz baja. Presenté un informe. Lo documenté todo, pero el doctor Bittman era el yerno del jefe de gabinete, y yo solo era enfermero. Lo sé, dijo Sarah con suavidad. He visto tu informe original. Estaba enterrado en los archivos, pero cuenta una historia muy diferente a la de la investigación oficial. Marcus la miró, con la esperanza y el miedo en pugna en su pecho. ¿Qué dices? Digo que creo que es hora de que salga la verdad, respondió Sarah. Digo que creo que fuiste un buen enfermero que intentó hacer lo correcto y te castigaron por ello. Digo que quiero ofrecerte la oportunidad de limpiar tu nombre. La cafetería que los rodeaba continuó con su ritmo normal, pero Marcus se sintió como si estuviera sentado en el ojo del huracán. De un huracán. Todo lo que había aceptado de su vida, todo lo que se había resignado a perder, de repente se ponía en duda. ¿Por qué arriesgarías tu carrera por alguien como yo?, preguntó. Porque alguien como tú es exactamente el tipo de persona que este hospital necesita, respondió Sarah. Alguien que antepone la seguridad del paciente a la política, que tiene el coraje de decir la verdad a los poderosos incluso cuando les cuesta todo. Alguien que prefiere trabajar en seguridad antes que comprometer sus principios.
Marcus sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Aunque tuvieras razón, aunque pudieras probar lo que realmente sucedió, no puedo recuperar mi licencia de enfermería. La Junta Médica la revocó permanentemente. Las decisiones de la Junta Médica se pueden apelar con nuevas pruebas, dijo Sara, y las recomendaciones del jefe de personal tienen un peso significativo en esos procedimientos. La posibilidad que Sara ofrecía parecía demasiado grande para comprenderla. Marcus había pasado 3 años aprendiendo a vivir sin esperanza, y ahora ella sugería que todo lo que había perdido podría ser recuperable. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó en voz baja. Necesito que me digas exactamente qué pasó esa noche, respondió Sara. Todo lo que recuerdas, todo lo que documentaste, todo lo que presenciaste. Necesito que estés dispuesta a decir la verdad. Marcus pensó en Zoe, en la vida estable que habían construido juntos, en los riesgos de alterar su rutina cuidadosamente construida, pero también pensó en Timothy Chen, en los padres del niño que nunca habían recibido respuestas reales, en la justicia que se les había negado a todos los involucrados. Si hago esto, dijo lentamente, ¿qué pasará con mi trabajo aquí? ¿Qué pasará con la estabilidad de mi hija? No puedo garantizar cómo reaccionará la junta del hospital, admitió Sara. Pero puedo prometerte que haré todo lo que esté a mi alcance para protegerte y apoyarte en este proceso. Y Marcus, ella se inclinó hacia adelante con una expresión intensa. Tu hija merece tener un padre que no tenga que ocultar quién es realmente. La verdad de sus palabras impactó a Marcus como una revelación. Durante 3 años, le había estado enseñando a Zoe que a veces la vida era injusta, que la gente buena a veces tenía que aceptar la injusticia, que lo mejor que podían esperar era sobrevivir con su dignidad intacta. Pero, ¿qué clase de lección era esa para una niña? Necesito tiempo para pensar, dijo Marcus finalmente. Por supuesto, respondió Sara. Pero Marcus, hay algo más que debes saber. Los padres de Timothy Chen han estado pidiendo reunirse contigo. Quieren agradecerte por intentar salvar a su hijo y quieren escuchar tu versión de la historia. La revelación de que la familia Chen quería reunirse con él en lugar de culparlo fue casi inasumible para Marcus. Había pasado 3 años cargando con el peso de su odio imaginario, solo para descubrir que habían estado buscando la verdad con la misma desesperación con la que él se había estado escondiendo. No sé si estoy listo para eso, admitió. No están enojados contigo, dijo Sara con dulzura. Están enojados con el sistema que le falló a su hijo y luego a ti. Quieren justicia, Marcus. El verdadero J. Mientras Marcus regresaba a sus rondas de seguridad, su mente se llenaba de posibilidades que nunca se había atrevido a considerar. El encuentro con Sara había destrozado la coraza protectora que había construido alrededor de su nueva vida. Pero también le había abierto perspectivas que parecían demasiado buenas para ser verdad. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de tareas rutinarias realizadas con precisión automática mientras sus pensamientos repasaban rápidamente las implicaciones de la oferta de Sara. ¿Podría realmente recuperar su carrera de enfermería? ¿Podría limpiar su nombre y restaurar su reputación? ¿Podría devolverle a Zoe el padre que se merecía? No al hombre destrozado que se había estado escondiendo de su pasado, sino al profesional cualificado que dedicó su vida a ayudar a los niños. Al terminar su turno y prepararse para volver a casa, Marcus tomó una decisión que lo cambiaría todo. Sacó su teléfono y envió un simple mensaje de texto al número que Sara le había dado. Estoy listo para decir la verdad. La respuesta llegó casi de inmediato. Gracias. La verdad te ha estado esperando. Marcus sonrió por primera vez en 3 años. Sonrió de verdad con esperanza y propósito, sabiendo que a veces la justicia demorada no significa justicia denegada. Mientras caminaba hacia su coche, sintió que el peso de 3 años de vergüenza y ocultamiento comenzaba a desaparecer de sus hombros. Mañana comenzaría el proceso de recuperar su vida. Mañana daría los primeros pasos para limpiar su nombre y honrar la memoria de Timothy Chen. Mañana empezaría a enseñarle a su hija que a veces la gente buena gana y que la verdad,
Sin importar cuánto tiempo tarde en salir a la luz, siempre vale la pena luchar por ella. La niña que se había desmayado afuera del hospital lo había cambiado todo. Pero no de la manera que Marcus había imaginado al principio. La hija de Sarah, Lily, porque eso era lo que había sido desde siempre, había sido el catalizador de un reencuentro entre una enfermera dedicada y la profesión que nunca había dejado de amar. La prueba había sido superada. La verdad había sido revelada y el largo viaje hacia la justicia finalmente podía comenzar. Mientras Marcus conducía a casa por las calles tranquilas, pensó en las palabras que usaría para decirle a Zoe que su padre no era solo un guardia de seguridad, sino un enfermero que había dedicado su carrera a salvar vidas de niños. Pensó en las familias a las que podría ayudar en el futuro, en los niños a los que podría sanar, en la diferencia que podría marcar en el mundo. El camino por delante no sería fácil. Habría investigaciones, audiencias, conversaciones difíciles y recuerdos dolorosos que afrontar. Pero por primera vez en 3 años, Marcus Thompson estaba listo para enfrentar su pasado y luchar por su futuro. La verdad, como Sarah le había prometido, lo había estado esperando todo este tiempo. Y a veces, en los momentos más oscuros de nuestras vidas, solo se necesita una persona que crea en nosotros para recordarnos quiénes somos realmente y de que somos verdaderamente capaces. Sarah Michey había sido esa persona para Marcus, y ahora le tocaba a él ser esa persona para otros. El colapso de la niña había sido el comienzo de una historia mucho más grande, una historia sobre la redención, la justicia y el poder de la verdad para transformar vidas. Mientras Marcus llegaba a su apartamento y se preparaba para despertar a su hija para un nuevo día, supo que su historia apenas comenzaba. Lo mejor estaba por venir.